Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de caminos y sabana, de vides y vegas y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, todos. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comer y saciarse, amados hermanos, qué maravilloso. Bendecir el nombre del Señor por esta bendición, porque hemos, amados hermanos, recibido bendición de parte del Eterno. El día de hoy vamos a compartir el tema haciendo memoria de las verdades del Eterno, haciendo memoria. Qué importante es retener el título en esta mañana, porque el Señor, conocedor de nuestra vida espiritual, tal vez está detectando de que estamos siendo olvidadizos, que nos estamos olvidando de las palabras, de la revelación de Él, y eso nos está llevando a tomar malas decisiones. Haciendo memoria de las verdades del Eterno, en esta mañana vamos a compartir el tema. Vamos a comenzar con una palabra traducida en el hebreo que se dice o se pronuncia de la siguiente manera: shakak. Y este término tiene que ver con olvidar, porque si el Señor nos está recomendando hacer memoria es porque nos estamos olvidando de algo. Shakak en el hebreo significa olvidar, pero también tiene una ampliación. Este término se puede traducir por dejar de preocuparse, parar de preocuparse, dejar o parar de preocuparse. Es lo que el texto en el hebreo quiere decirnos. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel en el contexto histórico en el cual llega esta palabra a través de Moisés para el pueblo de Dios. El pueblo se estaba olvidando, se estaba dejando de preocupar por las cosas de Dios. Recordaron algunos hechos acerca de Dios, recordaron parte de su historia, como cualquiera de nosotros. Por ahí ciertos pensamientos que vienen, ciertas escenas. Muchas veces a través del tiempo transcurrido comenzamos a comportarnos de la manera que Israel estaba haciendo. Pero algo que llama la atención es que estos leves recuerdos estaban marcando un comportamiento muy observado por el Señor. Y ese comportamiento era que estaban dejando de preocuparse por Dios. La mayoría de ellos se volvieron hacia otros dioses. Es como cuando el cerdo regresa al mismo fango, o el perro regresa a su propio vómito. Aquella persona que dejó esa vida pasada y después de unos años de profesar el cristianismo y de evidenciar un comportamiento distinto, regresa nuevamente a esa vida vieja, a esa vida de pecado. Casi todos vivían en ese marco histórico como si el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Yahweh Sabaoth, ya no era importante para ellos. Después de la historia real y vívida en el pueblo de Dios. Acuérdese que estas palabras ya fueron escritas en el marco de todos los milagros que se habían dado para que Israel salga de Egipto y su travesía. Olvidaron a su Dios, el Dios de Israel. Hay diferentes tipos de olvido que es importante también manifestarlos en esta mañana, porque de repente usted puede sacar de contexto un poco el sermón. Y para ello vamos a hablar un poco de estos tipos de olvido. Está el olvido normal, el olvido cotidiano,
olvidamos cosas todo el tiempo. Por ejemplo, hoy, al venir hacia la iglesia, algo se nos olvidó, algo se quedó en la casa, algo me olvidé de hacer. Comenzamos a experimentar ciertos olvidos, producto o consecuencia de la manera en la que vivimos, ajetreada, rápida. Ahora todo es para ayer. Y muchas veces tratamos de recordar, pero no estaba en nuestra mente eso que deberíamos haber hecho. Se escapó simplemente. Puede ser un nombre que se escapa, me pasa a mí con regularidad. Puede ser una fecha, puede ser un número. Puede ser que no nos acordamos dónde pusimos algo y a veces está en nuestras narices, pero se nos olvida. No sé si le pasa que está buscando los lentes y los tiene puestos, ¿sí? O está que busca las llaves y las tiene en la mano. Eso pasa con mucha frecuencia y lo digo a título personal. E incluso tal vez aprendiste hace mucho tiempo algo, como por ejemplo las matemáticas. Siempre decimos que no se olvidan, pero si le preguntamos a alguien cuánto es 10 por 25, de repente alguien se acuerda rápido y dice, ¿cuánto? ¿Vio? Se quedaron mudos. Y estamos sacando rápido, ahora sacamos el celular, otros sacaban en aquella época la calculadora, ¿no? Pero los matemáticos se acuerdan rápido. A veces hay números más complejos de aprenderse. ¿Quién se sabe el número de cédula de su cónyuge? Bien, son pocos, deberían todos los esposos haber alzado, ¿no?, la mano. O viceversa, y son 10 dígitos. O el número de celular de su esposa. Ya nadie se acuerda del número convencional de su trabajo porque nadie lo utiliza. Entonces, en algún momento aprendimos algo, pero con el pasar del tiempo nos olvidamos si comenzamos a dejar de utilizar esa información o en este caso de practicar como son las matemáticas. Asimismo, ocurre en este contexto bíblico de la lectura central el día de hoy. Acá no se habla del olvido que todo el mundo tiene. Acá no es la falta de mente lo que viene cuando envejeces. Este es un olvido más profundo. No se trata del olvido cotidiano. Acá se trata de otro tipo de olvido, un olvido profundo. Porque ellos podían recordar ciertos hechos, algunos eventos que sucedieron. Y el pueblo de Israel se estaba comportando con este tipo de olvido profundo, de algo que debería de ser latente. Por ejemplo, en la práctica de los judíos, el Meshusha es algo que se le repite diariamente a todo hijo. Y Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía. Y eso está en la puerta de las casas, está en un dintel ahí de la casa para recordar todos los días que Jehová es el único y verdadero Dios. Qué necesario es practicar constantemente estos buenos hábitos, que todo padre pueda bendecir diariamente a sus hijos, hacer una oración diaria, una bendición diaria, tener la oportunidad de poder tener un devocional diario. En el caso de Israel, se estaba olvidando de recordar todas las buenas cosas que Dios había hecho por ellos. Para ellos todas estas cosas simplemente estaban quedando atrás. No estaban quedando en la parte de frente. Estaban quedando simplemente como algo que pasó y que se olvidaron de traerlo al diario vivir de donde Dios los había sacado. Puedes recordarlo de una manera más profunda si lo tienes al frente, pero si lo dejas atrás, simplemente dejarás de ocuparte de las cosas de Dios. Este tipo de olvido es aquel que dejamos ir las cosas, dejamos de preocuparnos por las cosas que realmente tienen trascendencia en tiempo y en espacio, aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad, de vivir una vida consagrada en obediencia, sujeta a la voluntad de Dios. No está en la mente de muchas personas el poner en práctica los lineamientos, estatutos, preceptos, lo que la palabra de Dios nos dice.
comenzamos de manera muy positiva los primeros días, los primeros meses de una vida cristiana, pero con el pasar del tiempo comenzamos a dejar todas esas cosas atrás. O sea, el primer amor comenzó a quedar atrás y lo que ello involucraba. Dejamos de preocuparnos por aquellas cosas, dejamos de practicar aquellas cosas. Y en otras palabras, lo que queremos hacer en esta mañana, en la introducción, es compartir algo más de Israel, porque es este pueblo el que va a traer una historia a nuestras vidas para no cometer los mismos errores de ellos. Los israelitas habían peregrinado 40 años, dice la palabra. Imagínense, 4 décadas por el desierto. Y estaban a punto de cruzar el río Jordán para iniciar una nueva vida. Ya había ocurrido tantos eventos en sus vidas. ¿Quién nos había alimentado 40 años? ¿Quién nos había dado abrigo 40 años? ¿Quién había provisto el agua 40 años? ¿Quién había provisto la seguridad 40 años? ¿Quién les había dado de su amor 40 años? ¿Quién era el que estaba delante de ellos durante 40 años? ¿De dónde vinieron antes de esos 40 años? De 400 años de cautiverio, de extorsión, de explotación, de maltrato y de humillación. Y Dios los sacó a través de ejercer su autoridad y mandó 10 juicios a Egipto y los sacó después de que todo esto se había cumplido. La tierra prometida estaba al frente ahora, al frente. Se trataba del país de los cananeos, un pueblo que era notoriamente depravado, idólatra e inmoral. Ese era el comportamiento de los nativos que habitaban en aquella tierra que Dios había prometido a Israel. Un país lleno de tentaciones. Un país lleno de tentaciones para una nación tan carnal como Israel, o como cualquiera de nosotros, que nos olvidamos con facilidad de dónde hemos venido, de dónde Dios nos sacó, y enfrentamos un día a día las aspiraciones que Dios nos puede dar. Ahí está la bendición, delante de usted. Pero ¿qué ocurre? Nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que tenemos que honrar a Dios. Nos olvidamos que antes de agradar a los hombres hay que agradar a Dios. Nos olvidamos que Dios es la razón de ser de nuestras vidas. Nos olvidamos que si respiramos es porque a Dios le ha placido. Que si tenemos los ojos abiertos el día de hoy es porque Dios nos ha dado vida. Si estamos en este lugar es porque a Dios le ha placido. Nos olvidamos de tantas cosas y parece ser que el comportamiento que tenía, o que obviamente iba a ser tentado Israel, ese comportamiento muchas veces de la misma iglesia hoy por hoy. Enfrentamos día a día un mundo lleno de tentaciones, ¿sí o no? Claro que sí. Hay tentaciones para todo tipo de personas, para todos los gustos, para todos los tamaños. Hay tentaciones en todas las áreas de la vida. Y la iglesia debe de tomar lecciones importantes, y por eso es necesario, llamado el día de hoy, hacer memoria. Israel, una nación carnal frente a una tierra prometida. Aquí en medio de todo esto se trataba también de una tierra llena de bendiciones expresadas en riquezas materiales. Si se la compara con lo que fue para ellos el desierto, 40 años. 40 años donde no tuvieron la oportunidad de cambiar de color de zapato, o cambiar de repente el vestido, o hacerse otro tipo de peinado en un gabinete, o haberse hecho algún otro estilo de barba, o haber ido a un centro comercial. 40 años de lo mismo aparentemente. Y frente a esos 40 años, lo que iban a ver en la tierra prometida era un giro de 180 grados. Tentaciones a millar y surgir. En este contexto, amados hermanos, de las exhortaciones que hoy el Señor va a hacer para recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde venimos. Usted tiene día a día la oportunidad de poner la mirada hacia adelante, pero sin necesidad de dejar de mirar de dónde viene. Y la exhortación está para que recordemos el pasado en buen sentido, a fin de que nuestra vida pueda crecer y multiplicarse espiritualmente con las verdades del Eterno. Para eso hoy el Señor nos exhorta. Y la primera exhortación, hay que acordarse de los mandamientos. Yo quiero que anotes esta primera exhortación o recomendación que el Señor nos hace como iglesia: acordarse de los mandamientos.
Subraya esta palabra: mandamientos, mandatos impuestos por Dios para nuestro bienestar, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son para darte un fin de paz, de bienestar. Por lo tanto, el Señor dice: acuérdate de los mandamientos. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 8, vamos a trabajar en el contexto: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La primera recomendación antes de pasar a tomar esa tierra, el Señor dice: cuidaréis. Cuidadito, cuidadito. No se vayan a olvidar, tienen que poner por obra todo lo que les he dado como recomendación, todo mandato. Pongan por obra. Eso se los ordeno hoy, dice el Señor. El Señor todos los días nos recuerda a través de su palabra que tenemos que tener cuidado en el mundo en el que vivimos. Que tenemos que tener mucho cuidado para el adolescente, para el joven, para el casado, para el soltero, para el adulto mayor. Para todos ustedes, tengan cuidado. Pongan por obra el mandamiento, las palabras, mis preceptos, porque yo lo ordeno, dice el Señor. ¿Con qué finalidad? Para que puedas vivir. Para que puedas vivir, para que haya crecimiento en tu vida, para que haya desarrollo. La obediencia a los aspectos morales de la ley, en este caso, según este marco histórico, era el secreto. Así de sencillo. El obedecer lo que estaba escrito de manera mandatoria para el pueblo era el secreto que les iba a permitir gozar de una vida abundante para todo el pueblo de Israel. O sea, la obediencia a lo que Dios había dispuesto iba a traer el poder gozar, el poder disfrutar de las bendiciones que Dios había prometido. Vamos un momento más adelante, Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Qué lindo es saber de que en el castellano está muy sencillo comprender esto. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué parte no comprende? Es entonces porque su lectura está haciendo con una mente sin Cristo. Pues la mente con Cristo está muy claro, haciéndonos ver de que el Señor nos está mandando que le amemos a Él, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, sus decretos, sus mandatos. Por lo tanto, el Señor nuevamente hace ver que esto es para que puedas vivir, para que seas multiplicado. Dios te va a bendecir en la tierra en la cual entras para tomar, en este caso como posesión tuya. Y alguien puede decir: bueno, pastor, eso está en el Antiguo Testamento, eso tiene que ver con el pueblo de Israel, eso ya ha pasado de moda, más o menos, según mis cálculos, ya han pasado más de 4.000 años. ¿Usted de qué me está hablando? Está un poquito ya pasado de moda. Pudiéramos tomar como referencia ese tipo de argumento en donde muchas veces la gente dice: tengo que hacer que la Biblia se adapte a mi estilo de vida. Y qué ingenuidad, amado hermano, porque si usted piensa de esa manera, el único camino que usted ha tomado es el camino que lo lleva derechito en tren bala al mismo infierno. Quiere decir que Cristo Jesús no está en su vida si usted piensa que la palabra ha pasado de moda, que la palabra de Dios está anticuada. La palabra de Dios es viva, verdadera, es eterna. Pasará ciencia, tecnología, pasará desarrollo de esta humanidad, pasará usted conmigo, pero la palabra de Dios permanece porque Dios es eterno. Y dice la palabra de Dios también en Gálatas 3:12 como referencia, en el marco de lo que Pablo trae a referencia en esa época, cuando se refiere al pacto de Abraham. Y dice este versículo: y la ley no es de fe. Ojo, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En el tiempo en donde se había dado este marco
normativo, si es que lo podemos decir de esta manera, regulatorio para el estilo de vida de los israelitas, era sencillo. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así de fácil. Hacían lo que Dios había escrito y el pueblo tenía bendición. El pueblo no hacía lo que Dios había escrito, el pueblo vivía en maldición. O sea, no iba a recibir las cosas que Dios había prometido y por el contrario iba a asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Fácil. Pero si nosotros llevamos esto a lo que a través de la historia, para darle argumento y relevancia a la postura histórica de la ley, ¿qué ha pasado a través de los siglos en el pueblo judío? Pudiéramos ver que el secreto de la larga persistencia de los judíos como nación, distinta de las otras, en medio de las cuales han vivido dispersos por muchos siglos, a lo largo de los siglos, e incluso pudiéramos decir que solo los últimos 70 y pico de años es que ellos se han constituido en un lugar, en un terreno que hoy es el medio del conflicto que pasa en Medio Oriente. Desde 1948 a la fecha es que pudiéramos decir que nuevamente fueron ellos unidos en un pedazo de tierra que históricamente y según la palabra de Dios les corresponde. Y esa es la pugna que existe en estos momentos. Pero fuera de ese marco y a través de los distintos espacios que la historia demuestra que Israel fue disperso, fue llevado en cautiverio por distintos imperios, sabemos que la mayor parte de la historia de este pueblo han pasado dispersos por los siglos. Pero es precisamente la ley, particularmente sus aspectos ceremoniales, por ejemplo, las dietas. Ellos comen lo que usted no come, ellos todos lo comen kosher. Y usted se horrorizaría si le quitan de su dieta diaria un buen pedazo de hornado, un cuy, por ejemplo, un conejo para los que comen eso, una buena costilla. Ellos no comen nada de eso. Al que le gusta el caldo de salchicha, peor. O sea, imagínense, la dieta de ellos está basada precisamente en la norma que fue dada desde el inicio a través de la ley. Esa es una de las características. Por ejemplo, el descanso. Para ellos el descanso, el Shabbat, se respeta y se respeta. Tanto se respetó que ahora fue precisamente ese día el que tomó el enemigo de Israel para poder hacer el ataque sorpresivo. Por ejemplo, otro de los aspectos de la ley, la circuncisión. ¿Cuántos circuncisos hay aquí? A ver, por ejemplo. A los 8 días se tiene que circuncidar, según la ley, a un niño en la ley de ellos. Porque así está establecido. Acuérdense de Isaac, acuérdense lo que Dios le mandó a Abraham y en este caso lo que hicieron. Por ejemplo, estos son aspectos importantes, los ritos de purificación. Pero, pastor, parece que hay aquí una confusión. Usted está hablando de la iglesia, no le está hablando al pueblo de Israel y sus prácticas. Pero lo que quiero llevar y evocar en este día para que usted pueda ver la analogía es que precisamente el cumplimiento de sus rituales ceremoniales dados en la ley es lo que a ellos los ha distinguido de otras naciones. Y a pesar de la dispersión por los siglos de los siglos que han atravesado, ellos han sido lo que son, un país bendecido. El plan de Dios con Israel se cumple y punto, así le parezca a usted bien o mal. Porque Dios en su palabra tiene un plan perfecto con Israel. Y a nosotros nos toca orar por Israel. Nos toca orar por la paz de Jerusalén. A nosotros nos toca bendecir a Israel y punto. Cualquier otra diferencia, espere usted. Tiene 2 momentos para hacer la pregunta. O quiere ir al tribunal de Cristo y lo hace ahí, o quiere ir usted al gran juicio del trono blanco. Usted coja el escenario. En cualquiera de los dos le puede preguntar. Yo prefiero en el tribunal de Cristo. Amén. Espero que usted también me siga en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces en medio de todo esto, mis hermanos, el día de hoy? Todos estos aspectos, es verdad, son dados al pueblo de Israel. Son dados al pueblo de Israel a una práctica maravillosa.
Pero en medio de ello, también la iglesia puede sacar aplicación y lección. Porque ¿qué encontramos nosotros ahora? Para la iglesia los aspectos morales, que para, en este caso, el pueblo judío se basa en fiestas, en el año judío es distinto al año nuestro, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de calendario. Usted, por ejemplo, está en el año 2023. ¿Usted se ha preguntado en qué año están ellos? Ellos van por el 5.900 y pico, no lo tengo exactamente. Para ellos el día empieza de otra manera, la semana empieza de otra manera, su fin de año no es el fin de año de ellos, sus fiestas no son las fiestas de ellos. Y en medio de eso, ¿cómo sacamos la aplicación para la iglesia en los aspectos morales? Pues déjame decirte, la ley se cumple para nosotros como iglesia en el precepto tan sencillo de lo que encierra la esencia de Dios, y es el amor. Amor, amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice Romanos 13:9. Entonces dejamos un poco atrás ahora ese marco histórico y revisemos entonces lo que ahora la iglesia está llamado a hacer, a cumplir, en este caso los mandamientos, hacer memoria de los mandamientos. Dice Romanos 13:9, lo siguiente, versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, dígalo conmigo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Complementando esta idea del apóstol Pablo cuando se dirige a los Gálatas, dice el versículo 14 de Gálatas 5: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice Pablo a sus hermanos en Gálatas: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si hablamos de aspectos distintivos que Israel tenía que cumplir para hacer la diferencia del resto, la iglesia hoy por hoy también está llamada a tener un distintivo. Por ejemplo, el diario caminar, en la cual tú y yo tenemos siempre presente que la norma de nuestra vida va a ser el amor. ¿En qué nos diferencia del resto de la humanidad? ¿En qué nos referencia de aquellos que no tienen a Cristo Jesús? ¿En qué conoceréis que son mis discípulos? En que os améis los unos a los otros. Entonces la iglesia tiene que hacer memoria. La iglesia tiene que hacer memoria de lo que Dios ha dispuesto como mandamiento. Y la iglesia se está olvidando. La iglesia ha entrado en un debate hoy por hoy en aquella teoría del reemplazo, si es que hay que orar o no orar por Israel, si es que hay que orar o no por un niño palestino o por un niño judío o por lo que pasa en Corea o lo que pasa en África. La iglesia de Cristo está llamada a amar al prójimo, a orar por ellos, a bendecirlos a ellos. Si nosotros no estamos recordando lo que Dios nos ha pedido como iglesia, ¿cómo entonces queremos vivir en este siglo XXI? Israel tenía que cumplir los mandatos de Dios para poder vivir, para poder experimentar la bendición de Dios. Y la iglesia hoy también necesita cumplir el mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que en el vecindario, en el trabajo, en todo lugar mantengamos buenas relaciones, amando y bendiciendo al prójimo. Pero si dentro de la misma iglesia hay odio, resentimiento, hay rencores, ¿de qué entonces estamos hablando? Bueno, pastor, yo voy a cumplir todo lo demás menos eso, pero es que nos olvidamos que la ley se resume en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces no amamos ni siquiera al cónyuge, a veces no amamos ni siquiera a nuestros hijos, a veces no amamos a los padres. Peor vamos a amar a alguien que está del otro lado con un fusil defendiéndose por su vida. Difícilmente, iglesia de Cristo, si no recordamos los mandamientos de Dios, no podremos crecer. La iglesia debe de saber que el trato con los hermanos debe de ser siempre de respeto y de mutuo amor. Respeto y mutuo amor. No de un amor expresado en palabras, de los dientes para afuera, con esa sonrisa que usted le puede poner el epíteto que quiere.
No, va más allá. Nosotros tenemos que amar de hecho y de verdad. Dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra, dice ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La iglesia de Cristo está llamada a hacer memoria, a recordar los mandamientos de Dios. Y recordar los mandamientos de Dios tiene que ver con el resumen de toda la ley. Claro, amemos a Dios sobre todas las cosas, es lo primero de lo primero, la preeminencia en nuestras vidas, pero de ahí este segundo mandamiento es igual al primero. Este deber, por cierto, no es fácil. Amar al prójimo sí que es difícil. Amar a los gemelicistas, amar al prójimo es difícil. Amamos a todos, ¿no? Amamos a barcelonistas, gemelicistas, liguistas, a todos. Yo tengo un grupo muy grande de fanáticos del deporte, pero oramos por ellos. Los bendecimos en todo momento. Amamos a aquellos que la semana pasada el 47% votó de repente por un candidato que hoy por hoy, mejor dicho, representando a un movimiento, un expresidente, le ha cogido tanto poco cariño. Pero Dios dice, ámalo y bendícelo. No dice que lo condenes y lo envíes al infierno. Al cristiano le dice, predícale la palabra, ámalo, bendiga a sus enemigos, bendiga al prójimo. El mundo está encaminándose a una postura, siempre lo hemos sostenido desde el principio. Caín y Abel, Isaac e Ismael, judíos y no judíos, gentiles, buenos, malos, cabras, ovejas. Hoy por hoy en el Ecuador, dos grupos que se están enfrentando. En el mundo entero lo mismo está pasando. Sin embargo, Dios dice, no solo tenemos que orar o bendecir a aquellos que nos caen bien, sino a todo el mundo. Dios dice que Él es amor. Y Él es amor. Y no hay discusión en ello. Y Dios ama a todos, incluso hasta los que llevaron a la cruz a su propio Hijo. Dios vino y puso a su Hijo en la cruz del Calvario para que toda la humanidad que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en medio de todo esto, de Dios sabemos que Él es amor, pero nosotros somos carnales. No porque seamos mexicanos, sino porque como ecuatorianos sabemos que somos carnales también. Muy carnales. Alcen la mano los carnales. Lo bueno es que la cámara no está para allá, así que no se preocupe. Los pecadores. Imagínense el santo que diga hoy día, no, yo no tengo pecado. Nuestra naturaleza está inclinada ¿hacia dónde? En la carnalidad, en el pecado, es hacia el egoísmo, a un sentimiento contrario al amor de Dios. Y en medio de eso, la ira viene como consecuencia, la envidia viene como consecuencia, el celo viene como consecuencia, porque Gálatas 5, 19 al 21 habla sobre los frutos de la carne, Hay 17 y otros más. Pero más adelante nos hace ver que solo en el Espíritu de Dios se puede producir el fruto, empezando por el amor. Aquellos que están en el Espíritu de Dios pueden producir fruto llamado amor para amar a los demás. Entonces quiere decir que para yo poder cumplir los mandatos de Dios, necesito de Dios en mi vida. No hay otra manera. Para amar, yo necesito a Dios en mi vida. Nuestro desafío como hijos de Dios para este día es que caminemos en el Espíritu mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta antes de venir a la iglesia. Amemos a Dios. Digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5:16. Tenemos la necesidad de hacer memoria de los mandamientos de Dios. Segunda exhortación para la iglesia de Cristo: acordarse de la dependencia hacia el Eterno, dependencia hacia Dios. Tenemos que acordarnos que además de obedecer, tenemos que ser dependientes de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 4: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Acordarnos de la dependencia que debemos tú y yo tener hacia el Eterno. Dependencia, estamos ligados, porque yo respiro, porque Dios me da aire, porque yo camino, porque Dios me da la motricidad, porque yo puedo hablar en este momento, porque Dios me está dando la vida para poderlo hacer. En otras palabras, te acordarás de todo el camino, vida, por donde Dios te ha traído. ¿Cuántos años de vida? No lo sé. Tú sabes la edad que tienes. Yo puedo hablar por mí, de los años que tengo, de ese caminar que tiene que ver con mi vida. Para nosotros la vida es como el camino de los israelitas a través del desierto. Dios nos ha sustentado, nos ha fortalecido, nos ha bendecido, nos ha abrazado. Dios ha estado ahí fielmente con nosotros. Muchas veces nosotros tratamos de zafarnos de sus manos. Dios está ahí siempre para nosotros. Así como fue Dios quien nos condujo a ellos estos 40 años, el Señor, y no el azar, no la suerte, ni la casualidad, nos ha conducido a ti y a mí y nos ha traído a este día. Así de sencillo. No es que usted está acá por casualidad, usted está aquí por causalidad. No es que usted está aquí porque no tuvo nada mejor que hacer. Dios lo ha traído hasta este día para recordar de dónde Dios lo sacó y cómo ha caminado durante su vida. Es el Señor, nuestro Padre, amante y sabio Dios, el que con su mano providencial nos ha guiado y nos ha traído hasta aquí. Recordar nuestra dependencia es importante porque hemos enfrentado muchas situaciones, experiencias buenas y malas, momentos de alegría y de tristeza. Y todo esto lo hemos recibido a lo largo de la vida. ¿Cuál fue el momento más feliz para usted? ¿Cuál fue el momento más triste para usted? Pero en estos dos momentos extremos, Dios estuvo ahí para usted. ¿O no fue así? Aunque usted tal vez no tenía un conocimiento de Cristo, Dios estuvo ahí con usted, porque Dios es omnipresente. Dios siempre ha estado ahí. Usted no puede estar en un mejor lugar sino en los caminos de Dios. Y Dios lo ha traído a sus caminos. A unos los trajo completos, otros vinieron con una enfermedad, otros tal vez vinieron con un divorcio, otros vinieron cojos, otros han venido con un cáncer. Sin importar la circunstancia que Dios haya utilizado, el Señor lo ha traído a sus caminos porque Él lo ama y lo amó con amor eterno y no quiere que usted esté viviendo eternamente en el infierno, sino en su presencia. De esa manera, Él hace siempre lo mejor para sus hijos, aunque nosotros no lo podamos comprender así, no lo entendamos de esa manera. Pero Él exhorta al cristiano a dar gracias en todo. Él exhorta a que vivamos con un espíritu de gratitud. La queja trae, amados hermanos, pobreza. La queja trae derrota. La queja trae estancamiento. La queja es producto de la ingratitud. Es la gratitud a Dios, sin importar en lo que estemos viviendo en estos momentos, lo que va a traer victoria. Un corazón agradecido reconoce que todo es por Dios y para Él y por Él. Primera de Tesalonicenses 5:18 como referencia, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Busquemos de Dios, amados hermanos, y tenemos que saber que debemos recordar que somos dependientes de Dios. Haced memoria de la necesidad de depender de Él. Debemos de recordar las experiencias del pasado. Sí, con un propósito de crecimiento. Experiencias del pasado, sean buenas o malas, para aprender las lecciones y sacar adelante nuestras decisiones delante de Dios para cultivar un corazón agradecido constante y permanentemente. Debemos de recordar que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús fue tentado,
el Señor siempre citaba la palabra. La tentación más frecuente de Satanás consiste en esta estrategia: hacerte olvidar de que como seres humanos tenemos una necesidad espiritual. Por eso Satanás siempre te va a tentar con cosas materiales: riqueza, fama, fortuna, belleza, etcétera, etcétera. Y nos hace olvidar, o pretende hacernos olvidar, que en realidad nada de eso puede satisfacer el vacío que una persona tiene si Dios no está en él. Todos nosotros somos creación de Dios, somos hechura de Dios, y por lo tanto tenemos esa necesidad de que ese vacío lo llene solamente el Señor. No lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar la fama, no lo va a llenar la droga, no lo va a llenar el poder, ni político, ni económico, ni social. Solamente Dios puede llenar lo que nuestra alma necesita. Nuestro espíritu se vivifica en Cristo Jesús. Necesitamos mirar esa dimensión espiritual, porque es ahí donde Satanás te quiere hacer perder el norte. Es ahí donde Satanás quiere hacer que baje la mirada de Cristo y comienza a tentarte con cosas terrenales, materiales. Solo la comunión con Dios puede llenar al hombre. Amén. Si Satanás no parpadeó en tentar al mismo Señor Jesucristo, ¿usted cree que va a vacilar en no tentarlo a usted? Si es que en este momento ya no lo está tentando. De repente usted tiene ahorita un trance, está mirando así al techo, ni siquiera escucha lo que estamos diciendo, y usted está pensando en lo que va a comer, usted está pensando en lo que mañana va a hacer, y cuando sale de aquí, ¿cómo fue? Bien. Pero, vamos hermanos, pongamos los 5 sentidos en las cosas del reino. Cedemos a esta tentación de Satanás cuando nos independizamos del Señor. ¿Usted depende del Señor o es independiente del Señor? Cuando usted se independiza del Señor, esto quiere decir que usted no lee la Biblia. Póngase la mano en el pecho, así sinceramente, delante de Dios, y no de estos testigos, sino de Dios nada más. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted estudia la Biblia? ¿Usted realmente busca una lección de la Biblia para su vida? La verdad los hace libres, amados hermanos, pero no sé si ustedes, diciendo el día de hoy de esta manera, esos amén anémicos ahí, y algunos ni pueden abrir la boca, porque espiritualmente yo sé que su espíritu no tiene que hablar si no es verdad lo que está diciendo. Si usted no está leyendo la Biblia es porque usted es independiente de Dios. Si usted no ora es porque es independiente de Dios. Si usted no se congrega es porque es independiente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Satanás a usted lo tiene bien pisoteado, bien engañado, y le hace creer que todo lo que tiene a su alrededor tangiblemente es lo que usted necesitaba, y no se da cuenta que cada vez ese hueco se hace más grande, más grande. Es un abismo tan grande. Y si usted no se arrepiente antes de dejar esta tierra, el abismo va a ser tan grande como había entre Lázaro y el hombre rico. ¿Qué necesidad tenemos el día de hoy? Es de recordar nuestra dependencia delante de Dios. Somos dependientes de Dios. Hay mucha gente que no quiere cenar, y no los estoy juzgando ni señalando allá entre usted y Dios. No ceno. A veces no cenamos por las razones que Satanás le haya metido en la cabeza. Usted está siendo independiente de Dios. Nuestra actitud apática a las cosas de Dios nos dice que somos independientes de Dios. No necesitamos de Dios. Si usted no está instruyendo a sus hijos en el temor de Dios, usted es independiente de Dios. Si usted no está velando por la vida espiritual de su esposa y de sus hijos, usted es independiente de Dios. ¿Usted quiere ser independiente de Dios? ¿Sabe quién osó un día ser independiente de Dios? Lucifer. Y Lucifer dijo: bueno, yo necesito que más estén de acuerdo conmigo. Algunos lo siguieron. ¿Sabe dónde están ellos? Derrotados en el mismo infierno. ¿Usted quiere ser un independiente más que vaya a engrosar las filas del infierno? No se lo recomiendo.
Yo le recomiendo el día de hoy, haga memoria de que es necesario depender de Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando usted no ofrenda, cuando usted no diezma, también es independiente de Dios. Allá Dios haz tu obra con los otros, conmigo no me tomes en cuenta. Proverbios 3:9 dice Salomón: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué nosotros tenemos que honrar a Dios con todo lo que tenemos? Porque dependemos de Él. Ni un cabello de esos que me faltan a mí, ¿sí?, me pertenecen a mí. Ni uno. Todo le pertenece a Dios. Y si a Dios le place, me hará crecer chorros, o si no, me hará caer todo el cabello. Pero yo dependo de Dios. Todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y debemos de recordar en medio de todo esto que los israelitas también, durante esos 40 años en el desierto, ellos pudieron experimentar la vida que en analogía para nosotros representa los años que tenemos. Y el mismo Salmo 90, 10, 12 dice: los días de nuestra edad son 70 años, versículo 10. Y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos como la neblina del día. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Para qué? Que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría para temer al Señor, sabiduría para agradar al Señor, sabiduría para hacer lo correcto delante del Señor, sabiduría para saber que necesitamos depender de Él y nada más de Él. Usando otra figura expresó esta misma idea un poeta medieval cuando dijo: nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar. En otras palabras, el morir. Somos peregrinos. Pasamos solamente por esta tierra por un tiempo limitado. 2 Corintios 5:1 como referencia dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna en los cielos. Estamos de paso, amados hermanos, y para poder morir en esta tierra dependemos también de Dios. Usted tiene que tener asegurado, más que en el Panteón Metropolitano, o en Parque de la Paz, o en donde usted quiera ir a dejar los restos suyos, piense a dónde lo va a llevar la decisión que usted ha tomado hasta el día de hoy. A la presencia eternamente delante de Dios por la eternidad, o al infierno que está preparado para Satanás y todos sus seguidores. Necesitamos depender de Dios, amados hermanos, para vivir. Usted necesita depender de Dios para vivir eternamente. Por eso el Señor hoy nos ruega, como a peregrinos y extranjeros. El Señor hoy nos exhorta a que nos abstengamos de todos los deseos carnales, que dejemos atrás esa vida de pecado y nos acerquemos a Él. Dispongamos a tener nuestra conciencia delante de Dios de que un día vamos a dejar esta tierra. Vivamos con responsabilidad delante del Señor. Tercera exhortación para terminar en esta mañana: acordarnos, aparte de los mandamientos, aparte de que debemos depender de Dios en todo, también a que vivamos a la altura de la gracia por recibir. Debemos de acordarnos a que estamos llamados a vivir a la altura de las bendiciones que estamos por recibir. Y recordamos los textos que leímos al principio en esta mañana, del 7 al 10, nuevamente para poder ir concluyendo. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual, dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Estamos llamados, amados hermanos, a vivir a la altura de la gracia, de la bendición, del regalo que estamos por recibir. La esperaban para estos hijos de Dios de aquella época, de ese pueblo de Israel. Les esperaban bendiciones de pura gracia, según lo que hemos leído en este momento en Deuteronomio 8. Casas llenas de todo bien. También el marco histórico nos invita a ver de que todo lo que ellos iban a recibir era algo que ellos no habían llenado. Cisternas que no habían cavado y viñas que no habían plantado. Veamos un momento atrás, capítulo 6, versículos 10 y 11 de Deuteronomio. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Qué hermoso, y vaya prestando atención. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ellos encontraron todo hecho. Ya todo estaba hecho. Mira cómo el Señor actúa. Mira cómo el Señor te bendice. En este caso, la lección es que ellos estaban encontrando todo hecho, como también ocurre para nosotros, la salvación obrada por Cristo Jesús. ¿Usted cree que puede agregar algo a su salvación? ¿Usted cree que va a ayudar a algo para su salvación? ¿Que usted ha puesto un granito de arena en su salvación? La salvación le corresponde al dueño de la vida, que es Cristo Jesús. Jesucristo hizo todo por nosotros. Asimismo, como en aquella época, ellos recibieron todo lo que no habían hecho. Jesús fue el que pagó el enorme precio a través de derramar su sangre, ofreciéndola gratis. Si alguien te ofrece algo gratis, ¿qué significa? Que tú no puedes pagar nada. Y algo más para aquella tendencia que está cogiendo nuevamente golpe. La salvación no se pierde porque no depende de ti. Tú no has hecho nada para ganártela. Dios fue el que la otorgó a través de Jesucristo. Somos salvos en Cristo Jesús por amor y misericordia. Y si estamos en sus manos, porque ya estamos esculpidos en las palmas de Dios, y nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, y no podemos perder algo que no hemos nunca tenido. Entonces, si tenemos a Cristo, tenemos la salvación y la vida eterna, y eso no lo perderemos nunca. Amén. Pero si usted cree que la puede perder, entonces es el día que hoy se arrepienta y reciba a Cristo, porque cuando Cristo viene, Él lo sella, y lo sella con el poder de su Espíritu Santo, y su nombre es inscrito en el libro de la vida, y usted deja la condición de muerto y pasa a ser vivo en Cristo Jesús. En el diario vivir las bendiciones que recibimos, tenemos que tomarlas con gratitud, recordando que proviene de la mano de Dios. Dios dio a su Hijo, proveyó con su mano un cordero inmolado, perfecto y único, y solamente la sangre de ese cordero era la que podía limpiar al mundo del pecado. Y esa sangre preciosa es la que hoy por hoy a los hijos de Dios nos tiene limpios. Evitemos ser orgullosos. Por ejemplo, recordando que el crecimiento viene de Dios. Y lo vuelvo a enfatizar. El crecimiento viene de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, evitemos ser orgullosos para mejor comprensión. Tenemos que evitar ser orgullosos, porque muchas veces nosotros podemos creer que lo que tenemos y lo que somos es porque merecemos o porque lo hemos ganado. Todo es por la gracia de Dios. No digamos en nuestro corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza o esta bendición. Solamente la gracia infinita del Señor es la que nos lleva a vivir en humildad, reconociendo que todo es por Dios y para Dios. Debemos de acordarnos de que Jehová, nuestro Señor, nos da el poder para crecer, para desarrollarnos y para avanzar en todas las áreas de nuestras vidas. Vivamos a la altura de poder tributar de lo que de gracia hemos recibido, de gracia darle al Señor. Todo es por el Señor y para el Señor. Dice Deuteronomio 8, nuevamente regresando al capítulo 8, versículos 17 y 18, lo siguiente. Para aquellos que se enceguecen con el orgullo, el Señor diga: y digas en tu corazón:
mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién le da a usted el poder y la capacidad de hacer lo que ha alcanzado? Dios. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo el poder viene de parte de Dios. Amados hermanos, acordarnos de los mandamientos, acordarnos de depender de Dios, acordarnos de vivir a la altura de la gracia y la bendición futura, solo será posible si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el poder para poder vivir como a Él le agrada. Si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, todo lo que podamos hoy anotar y todo lo que podamos comprender será imposible de ejecutarlo si no lo hacemos en la fuerza de Dios. Que el Señor hoy nos ha hablado de la capacidad de retener información. Nos habla de la buena memoria para no olvidar su palabra. Qué importante es pedirle al Señor que nos dé de esa buena memoria, que nos dé de esa buena capacidad para no olvidar ninguna de sus palabras. Memoria para acordarnos de los mandamientos que se resumen en una sola palabra: amar al prójimo como a nosotros mismos. Hoy el Señor te dice: abre los oídos. Abre los oídos, porque es importante que pidas por esa buena memoria que necesitamos tener para poder acordarnos de sus mandamientos. Poder también pedir memoria para acordarnos de que dependemos de Él, para poder cultivar en nuestro corazón un corazón agradecido y confiando siempre de su cuidado. Que dependamos de Dios en todo tiempo y en todo momento. Que nos dé la capacidad de hacer memoria para acordarnos de que debemos de vivir a la altura de esa gracia, de la gracia que hemos recibido y de la gracia que vamos a recibir en este día. Pídele al Señor que te dé la capacidad de tener una buena memoria. Solo el Señor puede producir en nuestra alma este tipo de disposiciones que le agradan a Dios. Solamente el Señor, por medio de su Espíritu Santo, puede hacerlo. Y yo quiero que ahí, con tus ojos cerrados y tus oídos bien atentos, solo escuches esta porción final de la palabra de Dios. Como última advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hoy el Señor dice una vez más: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hoy el Señor una vez más dice: cuídate de no olvidarte. Comencemos a ejercitarnos y a traer al frente de nuestras vidas esa palabra bendita, esa palabra de bendición, esa bendición que enriquece nuestras vidas y no añade tristeza con ella, esa palabra poderosa de Dios para nosotros, que es esa revelación escrita como manual de vida por excelencia para nuestras vidas. Hoy necesitamos pedirle al Señor fuerza, capacidad para no olvidarnos. Dígale al Espíritu Santo de Dios: provéeme de esa memoria fortalecida en el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, con un cuerpo, un alma y un espíritu saludable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.